¿Ya podremos empezar? No, no se ha puesto el signo. Ah, Yo creo que no tarda, a veces tarda como un minutito. ok. Y estoy checando también la página de Igloma al mismo tiempo. Que por cierto de todas maneras queda grabada la sesión en el Zoom Sí, y ya después en caso se pasa al YouTube, porque hasta hace poco me enteré que los videos de Facebook los va borrando. Por fortuna casi siempre, creo que no, de hecho todos los hemos pasado a YouTube y ya en YouTube sí quedan para siempre. Igual ya los estoy guardando también yo por mi cuenta y en un Drive. Sí, te congelaste un segundito. Sí, mi conexión es mala. Tenemos un poquito de problemas con el Facebook, si gustan comenzar y la subo después. Pues sí, exactamente. Puedo pues poner ahí un anuncio de que estamos teniendo problemas con la transmisión y Lo estoy intentando de todas maneras. En el sí, momento en que estén ya va a ver el relojito ahí arriba. Ok. ujú. bueno, pues entonces vamos a empezar, si les parece bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestra sesión del Seminario Permanente de IGLO. Hoy tenemos el gusto, en nuestra sesión quinta, y tenemos el gusto de presentar a Angélica Cázares Alvarado, que todos conocemos, con el tema de la profesionalización del servicio público en los gobiernos locales, con el caso de Jalisco. Me voy a permitir leer unos breves datos eh, mm, del CV de Angélica. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno con maestría en Gestión Pública y doctorado en Educación y Sociedad, así como Derecho Electoral. Es profesora investigadora titular en la Universidad de Guadalajara, donde fundó el Departamento de Políticas Públicas en el CUSEA. Tiene una trayectoria de 32 años en docencia e investigación y tiene perfil PRODEP. Su trayectoria académica se ha enfocado en la investigación aplicada, la formación de estudiantes y el fortalecimiento institucional, y ha desarrollado trabajos sobre la profesionalización del servicio público y el impacto de la reforma electoral de 2014 en Jalisco. Tiene publicaciones sobre participación ciudadana, abstencionismo, imparte cátedras en niveles de licenciatura y posgrado, temas como democracia, rendición de cuentas, políticas públicas, destacando su participación en la maestría en transparencia y protección de datos personales. En el ámbito de la gestión pública ha ocupado diversos cargos en universidades y organismos estatales, ha diseñado programas de formación de funcionarios y promovido la educación cívica, y también ha tenido una amplia participación en órganos colegiados universitarios y comisiones dictaminadoras, contribuyendo de esta manera a la evaluación de políticas públicas y formación ciudadana crítica a través de redes académicas y publicaciones científicas. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Angélica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Ya me dijo Fabi que estamos entre colegas, así que cualquier cosa pueden interrumpirme o dejar las preguntas o las dudas hasta el final, como ustedes gusten, o si quisieran algún dato con toda confianza. Pues ya inclusive ya estamos transmitiendo, ya nos aparece el icono, entonces pues a la hora que gusten podemos empezar a proyectar. Muchas gracias por la presentación, Cecilia. Muchas gracias por la invitación a todos, a Fabiola Figueroa en particular, a Cecilia que estás organizando estos valiosos seminarios. Y pues empezamos en honor al tiempo de los colegas.
Bueno, como comentamos, es un poco el tema de la profesionalización del servidor público en los gobiernos locales, sobre todo pensado y orientado hacia lo que tiene que ver con el servicio civil de carrera, ¿no? Que aunque es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho y que, bueno, fue implementado con Vicente Fox, por obligación, casi, casi, o por mandato dentro de su decálogo, o recomendado en aquel momento por la Organización de las Naciones Unidas, la parte de el área de estudios de gobierno, etcétera, y era una tendencia a nivel mundial, ¿no? Ya la organización de los gobiernos, ¿no? Para estar o pertenecer, sobre todo a ciertos organismos internacionales. Entonces, nosotros tenemos nuestra parte formativa, normativa. eh, Había antecedentes antes, pero formalizado ya a partir del gobierno de Vicente Fox, entre el año 2002 y 2003, ¿no? Pasamos a la que sigue, que es la parte de la introducción, justamente para tratar de armonizar y llegar a lo que los conceptos, que hay varios, se desarrollan distintos conceptos, pero el que yo localicé como el más didáctico y para efectos de esta charla es que es que la profesionalización del servidor público representa uno de los desafíos mm, significativos para la modernización en México. Esta parte es bien interesante y yo quise compartirles este par de reflexiones porque si bien es cierto es que se busca garantizar la estabilidad, la competencia y la neutralidad política, sobre todo en el último sexenio, en el sexenio pasado, inmediato pasado anterior, no hay una relación entre esta conceptualización de profesionalización del servidor público contra quienes han llegado a ocupar los puestos o los distintos cargos en el país, en algunos de los casos. Pero, me centraré en 2 momentos, ¿no? Por un lado, sí tienes ya una trayectoria, una burocracia formada o una burocracia que empezó a fortalecerse y que llegó con todas esas convocatorias que hubo en el año 2003, 2004, en la entonces, con la entonces incipiente Secretaría de la Función Pública y recién creada la Secretaría de la Función Pública, en donde entonces se estableció el servicio civil de carrera, sobre todo en el gobierno federal. Entonces, si nosotros contabilizamos, pues estamos más o menos en el tiempo, estos servidores públicos que ingresaron en aquellas primeras convocatorias tendrán alrededor de 20 años. Todo el sexenio se fue llevando con convocatorias para los distintos cargos, algunos puestos que yo consideraría inclusive estratégicos, y ahorita más adelante explicaré esta parte de los niveles estratégicos, para que entonces la profesionalización en el gobierno se diera bajo las condiciones que podemos encontrar en estas definiciones, ¿no? Sobre todo, esta parte de la prestación de servicios públicos y básicos de manera profesional, ¿no? Entonces, si gustan darle a la que sigue para hablar un poquito más de lo que, entender un poquito más de esta parte de la conceptualización, donde, bueno, se define como un servicio, al servicio civil de carrera, como un conjunto de principios, normas y procesos, ¿no? Que regulan el empleo público con el objetivo de profesionalizar la administración pública, que esa es en realidad la esencia, ¿no? Y garantizar esta parte institucional, alejarla de los botines políticos y de entonces empezar de nuevo con la administración en cada ejercicio que se presentaba, y que sigue sucediendo lamentablemente todavía en muchos de nuestros gobiernos, ¿no? Que cada 3 años arrancan de nuevo y en donde empiezan a veces con borrón y cuenta nueva, olvidándose de algunos, elementos que ya han sido superados, con mecanismos que se han normalizado y que además se han institucionalizado y que no tendríamos que poner, que irnos hacia atrás con esto. Me parece que aquí nada más hago una anotación, un poco la parte de la tecnología y cierta normatividad que acompaña
a esta parte de la profesionalización del servicio público, como es, por ejemplo, la nueva Ley General de Archivos, en donde entonces quedan establecidos eh, las administraciones, las formas de las administraciones, eh, nos permiten también tener como una especie de no partir de cero, ver esa parte que se ha evolucionado, ya sea por la parte tecnológica o por la parte de archivos, que nos permiten entonces eh, dar una continuidad, independientemente de que haya un cambio en la administración, un cambio inclusive en la fuerza política que constituye o que gobierna, ya sea ese municipio, esa entidad federativa o el país, ¿no? Esta parte entonces de profesionalización del servidor público, dice Guerrero, implica este proceso integral que abarca desde el proceso de selección del servidor público, del proceso de selección del personal por competencias específicas, por una evaluación de desempeño y por una construcción de una carrera administrativa sólida. ¿A qué nos referimos además? Hasta el desarrollo o la evaluación del desempeño y la construcción de una carrera administrativa sólida. Nos referimos a la permanencia, entonces, al subir de puesto por un ejercicio de meritocracia, más allá de un tema de relaciones personales, interpersonales, de recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso busca transformar el empleo público en un sistema patrimonialista, de botín, clientelista, hacia un criterio técnico y profesional. Yo a veces, yo misma me pregunto en ocasiones, ¿por qué sigo hablando del tema 25 años después? Es decir, yo con este tema tengo 25 años desde la licenciatura y luego Fabiola no me dejará mentir, fue mi tesis de maestría, ella fue además mi directora y yo sigo en el mismo tema, porque he pasado de institución a institución y hemos visto que se avanza un poquito y luego vamos para atrás, y luego volvemos a avanzar un poquito y luego nos regresamos otra vez. Y seguimos en este proceso y lo seguimos discutiendo. Seguimos discutiendo quiénes llegan a los puestos, si son los mejores calificados, si se tienen las credenciales y qué sucede con todas las personas que trabajan ahí y que ya se han profesionalizado en el ejercicio mismo. Entonces, hemos estado trabajando toda esta evolución, por decirlo así, los distintos mecanismos y los pasos que de una u otra manera sí se han dado. La que sigue, por favor. Es, tenemos ahora las dimensiones. Es muy poca la parte teórica que voy a narrar porque me quiero concentrar en los casos específicos en los que he tenido oportunidad de trabajar y que de alguna manera les quiero como presentar la evidencia de esto de lo que les estoy hablando, ¿no? La primera, la dimensión institucional, pues tiene que ver con todo este marco normativo, con toda esta gestión de recursos para que se pueda implementar, para que tengamos sistemas transparentes en los procesos de elección del personal, que esto esté reglamentado, cuáles son los procedimientos para el ingreso, para la permanencia y para la promoción. Y luego viene esta parte de la dimensión técnica, ¿no? Donde tiene que ver con la valoración de todas estas competencias de estos servidores públicos, incluyendo los procesos de certificación, el desarrollo de capacidades, em, la especialización en las distintas áreas, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de la dimensión ética, la que se refiere pues a esta parte del proceso de integridad, prointegridad, los mecanismos de los códigos de conducta internos, los mecanismos de sanción, etcétera. Y luego la parte que yo les digo donde se atora de repente todo este tema del servicio profesional de carrera y la profesionalización del servidor público. Ahorita les diré un poquito la distinción de la dimensión política, ¿no? Con esta necesidad de mantener la neutralidad política del servidor público, de garantizar la continuidad, de ser
profesionales en las instituciones independientemente de los cambios de gobierno. Implica la separación entre el cargo político y el cargo administrativo. La que sigue, por favor. Y bueno, un poquito les voy a hablar, yo sé que tenemos colegas de todo el país, pero les voy a exponer el ejemplo o algunos notas de lo que hemos pasado por acá en Jalisco y por lo que les digo que seguimos hablando del tema. La que sigue, por favor. Bueno, en Jalisco hemos tenido importantes transformaciones en la administración porque hemos tenido alternancia antes que en el gobierno federal. Nuestra primera alternancia fue más o menos en 1995 con la llegada de el Partido Acción Nacional al gobierno del estado y generó la necesidad de implementar sistemas más profesionales y menos dependientes del clientelismo político tradicional. Lo que sucedió en aquel año o con esta primera transición de democracia electoral, es decir, con cambio de partido político de haber estado el PRI también casi 70 años en Jalisco, la llegada del Partido Acción Nacional fue tremenda porque ustedes pueden inclusive, ahora sí como decimos, yo no sé si ya sea correcto, me perdonan ustedes si ya si no lo es todavía, pero en un término coloquial que decimos, lo puedes googlear, ¿no? En donde nosotros nos vamos a lo que sucedió con el cambio de gobierno en Jalisco en 1995, donde a la llegada del PAN tuvimos un fenómeno en donde corrieron a todo aquel que militaba en el PRI, que era casi todas las administraciones. Porque además, en aquel año se ganó la gobernatura, ganaron la mayoría en el Congreso y ganaron la mayoría de los municipios, incluyendo los de la zona metropolitana de Guadalajara, que en aquel tiempo eran 4, todavía no se incluía Atlajomulco, Ixtlahuacán, etcétera. Eran Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Entonces, resulta que entonces tú podías ver los letreros que decían: se requiere ingenieros, se requiere abogados, se requiere administradores, porque entonces se abrió la puerta para que entraras a trabajar al gobierno, porque necesitaban personas, porque habían corrido a los priistas. Y entonces fue un ensayar y saber, entonces, muchos de las personas que llegaron de la iniciativa privada, no conocían el ejercicio del gobierno como tal, no tenían internet como tenemos ahora, no se tenía una organización de archivos como los tenemos ahora, y no se tenían sistematizados muchos de los procesos o estandarizados de manera de manual de procedimientos como se tiene ahora. Es decir, en aquel tiempo era lo que todo mundo conocía, todo mundo sabía quién le hacía el oficio de permiso para no sé qué. La gente llegaba y sabía que tenía que pagar la licencia municipal en determinada ventanilla, y conocía ya además a la cajera que lo atendía. Es decir, a pesar de que Jalisco es la segunda entidad más grande del país, teníamos esta, ahora sí, un poco, yo diría, de cultura provinciana, cultura política provinciana, donde sabíamos o conocíamos quién trabajaba en el gobierno, quién sea qué servicios se tenían, con quién me entendía, a quién veía cada año para pagar mis servicios, mi boleta del predial, etcétera. Y entonces, esta transformación de administración se dio cuenta el gobierno entonces que ganó, que había necesidad de generar una administración pública profesional y que requerían de capacitación y que requerían de formación y que requerían de escuela para el servicio público. En aquel entonces, además, pues bueno, también como si fuéramos una localidad pequeña, que no lo éramos y no lo somos, pero, había también como ciertas identificaciones de equipos, de grupos, políticos, en la entidad, en la capital del estado, etcétera, y había unos letreros enormes
donde Fabiola y yo lo padecimos, no sé quién más que esté por aquí que sea politólogo. Nosotros veníamos además de de las primeras generaciones de la Escuela de Estudios Políticos y Gobierno, donde entonces a nosotros nos tocaba justamente ser los futuros servidores públicos, ¿no? Y entonces, justamente por este tema político, además había unos letreros enormes que decían, se contratan a cualquier profesionista menos egresados de la Universidad de Guadalajara. Entonces, además de que éramos los que se suponíamos que debíamos de ocupar los cargos, pues, no éramos como bienvenidos. Entonces, empezó a trabajarse todo y a iniciarse como un primer momento de, profesionalizar a los gobiernos municipales y al gobierno estatal, en todos sus ámbitos de competencia. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, después de esta parte histórica, ya alrededor ya en el siguiente gobierno panista, que fue con Francisco Ramírez Acuña, empezaron a institucionalizarse las formas de acceso y hubo un esfuerzo importante para fortalecer para tratar de institucionalizar todos estos procesos. Y entonces, en la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, ahorita está en el título sexto, en el capítulo primero, la normativa que regula el servicio civil de carrera en Jalisco. En esta parte se concentra justamente en el proceso de selección, incorporación, desarrollo profesional y personal de los servidores públicos a través de procedimientos y mecanismos transparentes, justos y equitativos, ¿no? Y los principios rectores en legalidad, honradez, mérito, profesionalismo, transparencia, imparcialidad y equidad. Y entonces, junto con esto, se crearon toda una serie de listados con un catálogo de puestos donde te decía que para ser secretaria tenías que tener estas habilidades, demostrar estas y con un examen este. Y entonces empezaron a crear ya por lo menos este tipo de orientación de qué era lo que se requería, qué se iba a hacer y también se crearon unos sistemas de escalafón para poder, negociados además con los sindicatos, porque siempre ha sido una realidad del ámbito público en el caso de nosotros de México, donde entonces hubo estas mesas de negociación, donde se llegaron a estos acuerdos de cómo establecer los mecanismos de escalafón, es decir, de que el propio personal pudiera ir subiendo de nivel de puesto de acuerdo y se buscaban a estos mecanismos transparentes que se establecían en el servicio civil de carrera. La ley estructuraba además también o daba la posibilidad de que de acuerdo a cada perfil de cada entidad pública estableciera su propio reglamento, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que del servicio profesional y después de este gran avance, ya para el tema de la reglamentación no se lleva a cabo. Es fecha desde entonces, desde el 2002, 2003, ya que se echó a andar el servicio civil a través de la ley, donde se puso a disposición para que todas las entidades públicas reglamentaran de acuerdo a sus necesidades, y es 2025 y no tenemos ninguna sola entidad en Jalisco que tenga un reglamento de servicio civil de carrera. Entonces, por eso era tan importante que yo les comentara sobre el asunto de las dimensiones y el tema de la parte de la dimensión política o de quién depende para poder echar a andar el servicio profesional. Hasta ahora, la Secretaría de Administración sigue manejando estos catálogos de puestos, se sigue negociando con los sindicatos y sigue habiendo
una especie, y lo pongo entre comillas, como de cuidado en el tema de las contrataciones de las plazas. Pero, por ejemplo, tenemos casos como el municipio de Guadalajara, en donde las plazas, las voy a poner también entre comillas, se negocian con el sindicato o son como sindicalizadas, así le dicen ellos, ¿no? Y entonces, cuando un trabajador se jubila, en el caso del municipio de Guadalajara, este trabajador puede postular a su hijo para el puesto, para que ocupe el puesto que esta persona deja, independientemente si tiene las habilidades, si tiene los conocimientos y si tiene las credenciales para ocupar el puesto que deja quien va saliendo. Entonces, esto y la realidad, pues hay una enorme distancia en esto y en la realidad. Lo que sigue, por eso es que sigo clavada yo en seguir estudiando, en seguirlo evidenciando, etcétera, ¿no? Y estas son tres instituciones en las que he tenido la oportunidad de participar justamente con el trabajo del servicio civil de carrera, en donde hemos puesto como un poquito el dedo en la llaga, ¿no? La que sigue, por favor, que es ahora sí como lo que les voy a compartir. Bueno, en el sistema estatal anticorrupción, donde tuvimos oportunidad de trabajar, los procesos de ingreso sí eran había un catálogo de puesto donde efectivamente para poder tú participar y ocupar un cargo, tenías que presentar determinado, currículum, probatorio con ese currículum, y tenía que ser del perfil acorde al puesto que estabas ocupando, ¿no? Entonces, esto fue desde el origen de los organismos. Lo curioso es que quienes han hecho este tipo de trabajo son los organismos públicos descentralizados, que son los que han tenido la oportunidad de sí arrancar con esta parte profesionalizante de sus colaboradores, ¿no? Y bueno, eso inició en el 2018, que iniciaron todos los trabajos, y a partir del 2019, que empezó a trabajar y operar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Posteriormente, y con todos estos trabajos, el Consejo de Participación Social, aquí se llama así, en otras entidades se llama el Consejo de Participación Ciudadana, promovió una ley de designaciones públicas orientada a reforzar los concursos, sobre todo inclusive para los puestos de alto nivel y de alto impacto, como vienen siendo los magistrados, los contralores, es decir, de toda esta parte burocrática de donde depende la impartición de justicia, de donde depende las decisiones orientadas también a los temas de las compras, adquisiciones, con la finalidad de disminuir e y de alguna forma, o en la medida de lo posible, evitar, hechos de corrupción, ¿no? Entonces, se avanzó con convocatorias transparentes, colaboración con universidades, fortalecimiento de comisiones de evaluación. De hecho, crearon una serie de herramientas e instrumentos para medir quiénes eran los mejores calificados a determinados puestos. Y este tipo de catálogos, todas estas cajas de herramientas que nos permiten la profesionalización del servidor público. La que sigue, por favor. Y luego, esta parte es muy interesante porque justamente en la investigación que hice para la obtención del grado de Derecho Electoral, yo presenté lo que sucedía a partir de la reforma del 2014 al 2024, hice un análisis, lo que sucedía con el tema de la contratación de personal para los procesos electorales, si eran profesionales o no. Comparaba al INE con el OPLE, porque el OPLE pasó a ser un órgano desconcentrado. Yo decía, si el INE tiene un servicio profesional de carrera, pues el organismo público local en Jalisco también. Pues no, parte de las plazas
que tiene autorizadas el organismo público local o el IEPC en Jalisco, sí son reguladas por el Servicio Profesional Electoral Nacional, pero son las mínimas. En Jalisco, alrededor de 15 plazas son operadas y son de acuerdo a las reglas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Las otras 70 plazas no. Son contrataciones por el Instituto Electoral, porque es que con esta reforma fue algo, me dice una amiga, chistoso. Yo no lo veo chistoso, yo lo veo absurdo. El INE te ordena, te marca sus lineamientos, la Ley General de Procedimientos y Sistemas Electorales, toda la normativa, el marco normativo regulatorio del sistema y de los procesos electorales en México, que son 5 leyes, te va diciendo cómo se puede gastar y cómo se puede ejercer el presupuesto, cómo se contrata el personal, cuáles son las funciones que tienen que hacer a nivel federal y viene hacia el nivel local con un ordenamiento también. Sin embargo, presupuestariamente dependen de la entidad federativa. Es decir, lo manda el INE, pero lo mantiene el gobierno local. Entonces, esto te genera una serie de elementos en donde dices, bueno, entonces, ¿cuánto presupuesto tengo para saber a cuántas personas voy a contratar? Esto esto se ve muy, te impacta mucho en los procesos electorales, porque mientras el INE sí tiene profesionalizado su servicio electoral, es decir, todas sus contrataciones son bajo lineamientos del servicio profesional, ellos tienen a su coordinador de capacitación de carrera, a su coordinador de organización de carrera, a su coordinador de informática de carrera y a su presidente del consejo, que es en este caso el consejero vocal distrital de manera permanente también y de carrera, es el que preside el consejo, en tanto cuanto que en las organizaciones de elecciones, en las entidades federativas, la selección de consejeros, incluyendo el presidente, es por convocatoria cada 3 años. Se hace una entrevista, se presenta un currículum donde demuestres tu experiencia, pero nada más. Y es además indistinta. Quien preside reúne los mismos requisitos que los otros 6 consejeros electorales. Y entonces no hay una distinción entre los requisitos, por lo tanto, tampoco puede tener inclusive más experiencia uno de los consejeros que el propio presidente del consejo, ¿no? Se contrata también a discreción, de acuerdo a los directores de cada área, al coordinador de organización, al coordinador de educación cívica y al coordinador de informática, ¿no? A discreción. Entonces, este proceso de selección, pues por supuesto que entonces no puedes calificarlo de la misma manera como trabaja el INE a como trabaja el Instituto Electoral, haciendo el mismo trabajo, ¿no? Por la forma en cómo se eligen, cómo se procede y quienes trabajan, ¿no? Quienes vienen con una carrera profesional, con un servicio civil, y quien entra para un proceso electoral de manera temporal, eh, desconociendo las circunstancias y las condiciones de su ingreso, ¿no? Meramente por convocatoria y nada más. Y ojo, los consejeros distritales, en el caso de los OPLES o del organismo local en Jalisco y en el resto de las entidades federativas, meramente por convocatoria, y los consejeros sí son entrevistados y sí llenan un currículum. El otro personal, todo el personal administrativo operativo, ni eso, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, aquí yo trabajé estas problemática que les acabo de describir, pero también como una propuesta, ¿no? El proceso de selección, cómo se basa en el INE
y cómo se propone que sea, por ejemplo, en el organismo local, ¿no? Donde la capacitación sea previa, exista un examen, implementación de reactivos en evaluación para mejorar la efectividad en cada puesto, o sea, el coordinador de organización, el coordinador de educación cívica, el coordinador de informática, la actualización permanente, el tema de quienes llegan a ser consejeros, ¿no? Que tengas un proceso de selección. Si bien es cierto que continúes con el currículum, con la entrevista, pero también, por ejemplo, eh, algún tipo de habilidades, porque finalmente es el órgano de gobierno, entonces que inclusive se tengan habilidades blandas dentro de su formación y de su forma de trabajar y de ejercer el cargo para que pueda demostrar este tipo de cosas por todos los elementos que se nos presentan en los procesos electorales, ¿no? La que sigue, que es la última del proceso de selección, donde yo hago esta propuesta, el establecimiento de lineamientos claros, la experiencia en la materia, el examen de los procesos electorales, que era lo que les decía hace un momento, y que cuenten con esta de materia electoral y las habilidades directivas y blandas para los presidentes y secretarios, sí o sí, porque finalmente tratan además con representantes de partido, tratan además con todo con consejeros, con personal, con capacitadores electorales, con supervisores, con la propia ciudadanía, a través de las mesas de casilla. Es decir, se requieren de todo este tipo de bagajes, de conocimientos y demás, y se puede hacer lo más profesionalizante posible. Esto es en el caso de la experiencia y de este ejercicio de comparativa de servicio profesional entre dos entidades, ¿no? La federal y la local, pero con el mismo fin, con el mismo, con consejos espejo, es decir, con administraciones espejo, es decir, de tal manera que pudiéramos realmente comparar cuando se tiene, cuando no se tiene y cómo se dan los resultados. La que sigue, por favor. Porque luego viene, más aquí en esta que sigue, y que además si quieren, con mucho gusto se los comparto, pues el trabajo que tuve, que desarrollé hasta hace poco, bueno, en la legislatura pasada, en el Poder Legislativo en Jalisco, en el Congreso del Estado, donde se propuso una reingeniería administrativa. Les puse esta captura de pantalla de Google, donde ustedes le ponen: el Congreso de Jalisco se queda sin dinero para la nómina, y les aparece ya el montón de notas y el montón de ligas. En el año 2020 venía arrastrando, en el 2019-20, venía arrastrando un rezago financiero, donde el presupuesto no les alcanzaba en el Congreso para cubrir la nómina en distintos momentos, ¿no? Sobre todo, les generó una crisis tremenda ya en el año 21 y en el año 22, donde inclusive le tuvieron que pedir al Poder Ejecutivo que les adelantara la administración porque se habían quedado sin el pago para los trabajadores del mes de noviembre, diciembre, incluyendo aguinaldos. Y hablo desde los diputados hasta el que barre. Es decir, el Congreso se quedó sin dinero. Entonces decía, ¿pero por qué? Pues además el Congreso, alrededor del 97%, 90, entre 90, 95, fue aumentando eh, hasta llegar al 96, 97% de su presupuesto. Adivinen a dónde se iba, a la nómina. Entonces les quedaba como el 5% de todo el presupuesto anual para los gastos operativos, o sea, para el agua, el papel de baño, etcétera. Todo se iba a la nómina. Entonces dijeron, pero qué, o sea, ¿cómo es posible que está sucediendo? Necesitamos revisar, necesitamos que además hacer un diagnóstico y qué podemos hacer para parar esto, porque resulta que cada 3 años, cada diputado que llegaba llevaba su personal de confianza,
luego les otorgaban las plazas de base, ahí los dejaban, a unos se los llevaban, a otros ahí los dejaban, y entonces esto se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando, hasta ser uno de los congresos o el congreso en el país de una entidad federativa, el que tiene la nómina más obesa de todo el país. Y bueno, se hizo un estudio comparativo, entonces, entre otras cosas, la propuesta fue llevar a cabo una reingeniería y cómo evitar que cada diputado dejara a personal ahí y luego se basificara. Porque además, dentro de la normativa está que si tienes 3 años trabajando en determinado puesto, tú puedes demandar al Congreso y te dan la plaza, y te la hacen definitiva, entonces ya no te pueden correr. Entonces, es este tipo de negociaciones también con el sindicato, la propia normatividad que te laxa y que te permitía ese tipo de ejercicios, pues bueno, finalmente el Congreso era un botín político, ¿no? Y un botín, además, para que los políticos pudieran dejar ahí encargado a su sobrino, a su hijo, a su yerno, etcétera. Entonces, tú te encuentras con familias ahí de trabajadores en el poder legislativo en el estado de Jalisco. La que sigue, esta fue nada más para que viéramos como por qué, ¿no? Y entonces, el antecedente de la puesta en marcha del servicio civil de carrera en el poder legislativo, pues se da en el artículo 152, que al inicio de esta charla les comentaba, donde se encuentra además, legislado el servicio civil de carrera, donde dice, bueno, que se reconoce y se aprovecha la experiencia y las capacidades de los servidores públicos para que alcancen sus metas, apoyo de personal capacitado, continua, etcétera, ¿no? La organización, el desarrollo y el funcionamiento del servicio civil se lleva a cabo en términos establecidos de la ley, en el artículo que les comenté, y que es el 152, y los reglamentos y demás disposiciones, ¿no? Por lo anterior, la anterior legislatura, que cerró en el 2024, dijo, nosotros nos valemos ya de lo que ya existe en la ley y el 10 de marzo del año 2022 aprueba la expedición del reglamento de servicio civil de carrera en el Poder Legislativo, con el argumento de que es indispensable que existan mecanismos adecuados para tener un servicio civil para que las instituciones de los poderes del Estado y en específico para los servidores del Poder Legislativo de Jalisco. Es decir, que ya los procesos de ingreso, permanencia y promoción serían mediante el servicio civil de carrera. Eso fue en el año 2022. Dale la que sigue. Y esta parte me fue muy interesante. Fíjense, el 92%, esto en el año 2022, se ejerció se ejerce en la nómina, se ha construido a través de los años con el sistema de botín que les digo, que cada diputado dejaba a su primo, su tío, su hermano, su hijo, etcétera, una plaza definitiva. Y entonces la nómina fue creciendo al grado ya de imposible, ¿no? Entonces, hasta que llegó este 92%, e incluso ni eso les alcanzó, como les dije, y en el año 2022, 21 y 22, se quedaron sin dinero los meses de noviembre, diciembre, sin aguinaldo y demás, y tuvieron que gastarse lo del 2023 antes de iniciar el año. Los ingresos, entonces, esto originó la causa y los efectos, y esto es parte de los argumentos, se elaboró un diagnóstico por INCO. Ahorita en la lámina que sigue viene esa parte. Los ingresos, salarios son de acuerdo a favores personales, por lo que no hay ni evaluación ni promoción con base al mérito. O sea, si el diputado contrataba a su hijo, pues dale una plaza de asesor A con 50,000 pesos de sueldo. Pero si es además mi chofer, no, a él dale una plaza de asesor D o de auxiliar administrativo, que de esos hay alrededor de 1,500, ¿no? Y al auxiliar administrativo con un sueldo de 10,000 pesos o de 15,000 pesos o de 20,000 pesos, ¿no? Bueno.
Entonces, se propuso como objetivo particular identificar estos sectores laborales que tienen prerrogativas sin tener derecho a ellas. Es decir, que no tienen las credenciales, que no tienen el currículum o que ostentan un puesto de trabajo, pero que no realizan las tareas de acuerdo al perfil de ese puesto, ¿no? Y se propuso realizar el diagnóstico para detectar la problemática y sentar las bases del servicio civil. Por efectos de tiempo, no se los puse aquí, pero con muchísimo gusto les puedo compartir les puedo compartir el documento o el acuerdo. Yo se los hago llegar a través del chat sin problema alguno, donde ahí viene toda esta problemática que les estoy contando, que me parece que algunos de ustedes, o más adelante trataremos de compartir, me parece que no somos los únicos en esta situación o con este tipo de problemáticas en la entidad federativa, en donde no solamente no se tenían las credenciales, había casos tan tremendos, el diagnóstico incluye entrevistas, etcétera. Y bueno, también muchas de las evidencias que se pueden tener están en línea porque lo dieron a conocer los medios de comunicación en su momento, ¿no? Hubo una legislatura donde contrató, por ejemplo, a 20 o 30 decanes, ¿no? Unas chicas guapísimas, soy feminista, eso no tiene nada que ver con el tema que estamos abordando, pero luego dijeron, ¿cómo justificamos a las edecanes y cómo les damos la definitividad en la plaza? Si es no sé quién, y es la hija de no sé quién, es la novia de no sé quién, etcétera. Y entonces, bueno, algunas las hicieron asesoras, a otras las hicieron jefas, a otras las hicieron auxiliares administrativos, dependía y demás. Y entonces tienes edecanes que no tienen más que la formación secundaria, pero que ganan 40,000 pesos y ahora son auxiliares administrativas y tienen plaza definitiva, ¿no? Y luego, por ejemplo, tienes a un doctor, que es el asesor o uno de los asesores en la Comisión de Hacienda, ¿no? Donde se ve todo lo del gasto público y gana exactamente lo mismo que esta chica, ¿no? Entonces, y luego tienes doctores que ganan 25,000, 30,000 y tienes personas con secundaria preparatoria que gana 50,000. O sea, de eso estamos hablando y a eso me refiero con botín, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, este estudio me tocó trabajar, todos estos trabajos se desarrollan en la Comisión de Administración del Congreso del Estado y yo trabajaba y tenía parte de la asesoría para este tema en particular. Para eso se me contrató y trabajamos un equipo, se armó un equipo de trabajo que le ayudábamos a la diputada que presidía la Comisión de Educación, de Administración del Congreso, a llevar a cabo todo este ejercicio y a la puesta en marcha del Servicio Civil de Carrera. Les digo que por efectos de tiempo no me voy a entretener, el estudio es riquísimo. Pero bueno, entonces, este estudio realizado por INCO, la metodología incluyó 3 aspectos: el marco conceptual y analítico para definir los parámetros, o sea, qué vamos a medir, qué vamos a evaluar, contra qué lo vamos a contrastar, o sea, vamos a comparar las nóminas de todos los congresos, incluyendo la del Congreso Federal. El estudio llega inclusive a la comparación de la nómina hasta con el Congreso de Nueva York, el Poder Legislativo de Nueva York y el de Chile a nivel nacional y el de Nueva York a nivel local, y resulta que Jalisco tiene el costo de la nómina del Congreso de Jalisco es más alta que la de Nueva York y que la del Congreso Nacional o el Congreso de la Unión en Chile, ¿no? Entonces, son los datos que nos arroja el estudio, ¿no? Los análisis de estos datos y documentos por el Congreso de Jalisco para obtener relaciones estadísticas en donde se revisaron todas las bases de datos de todo el personal. O sea, todo el personal, qué estudios tiene, primaria, secundaria, licenciatura, maestría, doctorado, qué edades tienen, qué antigüedad tienen, cuánto gana cada quien, ¿no? Porque entonces, entre los otros resultados o entre muchos de los resultados que se tuvieron, pero también datos interesantes, es que hay 800
40 personas, por ejemplo, con el puesto de auxiliar administrativo. Entonces yo diría, bueno, si yo me voy a la tabla, como la que les decía de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, donde dice el auxiliar administrativo A y B. El A gana 14,000, el B gana 20,000, ¿no? Acá no. Acá hay auxiliar administrativo, únicamente auxiliar administrativo, pero 10 categorías de sueldos, desde 10,000 hasta 50,000. Entonces dices, ¿dónde está la diferencia? Si son todos auxiliares administrativos, ¿no? Y luego, otra parte, las entrevistas al personal del Congreso para entender estas dinámicas. A ver, tú como auxiliar administrativo, ¿qué haces? Ah, no, bueno, yo asisto al diputado, soy la secretaria, me toca sacar copias, hacerle los oficios. Ah, bueno, ahora tú auxiliar administrativo que ganas lo doble que este de acá, ¿qué haces, no? Ah, no, pues yo soy el chofer a veces del diputado, pero luego también le ayudo comprándole las cosas, voy por él al aeropuerto, luego también le doy el café, pero luego también, entonces, y había otro auxiliar administrativo, ¿y tú qué haces? Ah, no, yo estoy en el órgano técnico, ¿y qué trabajas? Ah, no, yo hago estudios, yo hago investigación, y también tenía la misma categoría de auxiliar administrativo. Entonces, estas entrevistas fueron como muy, muy ilustrativas. La que sigue, por favor. Los hallazgos. La nómina está conformada por 1,069 empleados de base. Ojo, aquí quiero hacer esta distinción, de base. Falta sumar a los supernumerarios, que son los contratados por la legislatura en turno, en donde cada diputado lleva y contrata a su secretario particular, a su chofer, a su asistente, a su jefe de asesores y a su asesor temático para la comisión o las comisiones que le toca atender, por lo menos. Entonces, estamos hablando de 5 a 10 empleados de confianza y supernumerarios adicional a la nómina de base del Congreso del Estado. De los 16 puestos catalogados, el 26% no coincide con el catálogo de puestos existentes. Es decir, que hay puestos que ni siquiera están en el catálogo, que se los inventaron, pero que está en la nómina, ¿no? Y luego el costo de la nómina es más elevado que otros congresos estatales en México, que yo les había dicho, por habitante y por número de diputados. La disparidad en los rangos de sueldos anual de los empleados, sin contar los diputados, para un mismo nivel de puesto. Lo que yo les decía en el caso del auxiliar administrativo, desde el que gana 10,000, 15,000 hasta el que gana casi 50,000. Bueno, para ser exactos, había un caso de un señor que saca copias y que tiene ese puesto y lo que hace es sacar las copias en el Congreso, en uno de los pisos del Congreso, y el sueldo que tenía era de 47,000 pesos. O sea, hay nada más un dato, ¿no? El sueldo neto anual promedio de los empleados del Congreso del Congreso de Jalisco es mucho mayor al ingreso monetario anual en promedio en Jalisco. Es decir, ganan por encima de la media de cualquier empleado en Jalisco. Y en Guadalajara, además, por profesión, o sea, en la capital. El exceso de empleados auxiliares administrativos en relación a otros puestos, lo que les acabo de comentar, ¿no? La que sigue, por favor. En el Congreso, entonces, se llegó a un acuerdo legislativo para la realización de una reingeniería en el Poder Legislativo, pero no se implementó a pesar de su aprobación. O sea, se aprueba y yo es el documento que les comento que tengo y que con muchísimo gusto se los comparto. También está en la página web del Congreso. El estudio de INCO también está en la página web del Congreso porque son documentos públicos, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo que no se implementara el servicio civil de carrera y que este acuerdo legislativo, si se me permite la expresión, histórico, impidió que se implementara en el Congreso de Jalisco? Pues, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre el tema de los factores y de los supuestos, ¿no? O qué hacer para que esto pueda operar? Pues claro, fue el factor político, ¿no? Fue el factor político, los sindicatos se metieron,
mayoritario y hay minoritario y hay 2 sindicatos, ¿no? En donde condicionaron la aprobación, o sea, que se pusiera en marcha, porque la aprobación está, aquí está, eh, lo condicionaron a que primero se llevara a cabo un ejercicio de escalafón, es decir, que todos los empleados subieran de puesto antes de echar a andar esto. Ojo, después de un ejercicio tremendo, porque inclusive se llegó a negociar hasta con el ejecutivo un paquete económico para echar a andar el servicio civil de carrera. Se hicieron se hizo de dinero, de una bolsa, se creó una bolsa de dinero entre retiros voluntarios, jubilaciones, etcétera, para poder tener el dinero correspondiente al sueldo de un director general que operara el servicio civil de carrera y 2 directores de área, el de ingreso, permanencia y promoción y el de capacitación y desarrollo de capacidades. Es decir, se tenía ya inclusive en el acuerdo la parte económica para echar a andar el servicio civil. Iniciando, arrancando con la primera convocatoria, todos los diputados dijeron: "Perfecto, yo me voy con mi personal de confianza, ya no engroso más la nómina en el Congreso para poder llevar a cabo este acuerdo". Por eso yo me refiero a él como histórico, donde todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, ¿no? Y bueno, entonces, como no se llevó a cabo el tema del escalafón, además, porque significaba pues que le dieras en la torre a esta bolsa recién creada, dejabas casi muerto la implementación del servicio civil porque no iba a haber dinero para operar la primera convocatoria. Entonces, se quedó detenida y en eso quedó, ¿no? Fue el factor estrictamente político y habría que ver si el Congreso de Jalisco retoma este acuerdo legislativo que ya está aprobado y de una vez por todas echa a andar este servicio civil, que además fue sumamente cuidadoso en el diseño, y que les digo que con gusto les comparto el acuerdo en donde viene toda la explicación de lo que se dio, que es otro de los ejemplos en los que de alguna manera u otra me ha tocado trabajar o que me ha tocado experimentar con esto del servicio civil, y por eso es que sigo dando la batalla en esa materia. La que sigue, por favor. Mis conclusiones. La profesionalización del servicio público en los gobiernos locales, como el caso de Jalisco, representa este proceso complejo, multidimensional, de lo que les hablaba, principalmente de la voluntad política por encima de la capacidad técnica y financiera. Yo inclusive lo pondría con mayúsculas porque lo viví en el Congreso de Jalisco, es decir, sí, la voluntad política que se dio para que se desarrollaran estas partes de las capacidades técnicas, se crearon estos recursos financieros, ¿no? Entonces, se creó y se dio estos 3 elementos. Em, lo que, y lo que significaría con un avance significativo. Se detuvo por este tema de los sindicatos y algunos actores políticos que entonces lo detuvieron. No se cancela porque fue un acuerdo legislativo votado, pero tampoco continúa, ¿no? Sigue adelante. Entonces está en suspenso, ¿no? Es decir, ya cambió la legislatura, entonces esta legislatura tendría que estarlo retomando, ¿no? Si bien se han registrado algunos avances en algunos municipios, por ejemplo, en Guadalajara y en Zapopan, donde sí se cuidan un poquito más los perfiles y demás, también en Guadalajara tenemos el caso del sindicato que les contaba, donde inclusive las plazas las heredan, ¿no? La mayoría de los gobiernos locales aún carece de sistemas integrales de un servicio civil. Los factores explicativos del desempeño diferenciado incluyen variables político-institucionales, como lo que les acabo de contar, el propio liderazgo político, la capacidad institucional, así como variables socioeconómicas para el desarrollo económico y las propias demandas ciudadanas, ¿no? La comprensión de estos factores es fundamental para diseñar estas estrategias de implementación para que éstas sean más efectivas. Y también se enfatizan en la necesidad de estas reformas institucionales integrales, como este ejercicio que se llevó a cabo, este último, y por eso lo dejé para el final, el del Poder Legislativo,
porque la experiencia en Jalisco nos puede ayudar a contribuir en esta discusión nacional. O sea, meternos a las entrañas institucionales y decirles, esto está mal, evidenciar y decir, miren, tenemos tantas plazas, no es posible que además tengamos, por ejemplo, 26 puestos que se inventaron y que ni siquiera existan en una, que no existan en el listado oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, la construcción de un sistema de servicio civil en los gobiernos no es solo un tema técnico, sino un imperativo democrático, ¿no? Y ahí yo quiero hacer en este cierre un análisis, como les comentaba Fabiola, recientemente además soy la coordinadora de la licenciatura de Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Entonces yo siempre les digo a los chicos, pues es que el empleador número 1 en Jalisco, pues es el gobierno del estado. El número 2 es la Universidad de Guadalajara, por tamaño, presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, y los gobiernos, sobre todo los gobiernos de el área metropolitana de Guadalajara, y principalmente 2, Zapopan y Guadalajara. Entonces yo les digo, ustedes se están formando para ser parte de ese empleador número 1. Y ustedes son ustedes comprenden el servicio civil de carrera, ustedes serían parte del servicio civil de carrera. Y entonces, al no lograr, pasan 30 años de las primeras discusiones de la ley hasta ponerla en la ley y hasta ahora con lo que les acabo de decir que pasó en el Congreso del Estado en el año 2023, dices, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos en Jalisco? O sea, sí requiere de una voluntad política del Congreso, del Poder Ejecutivo, de los gobiernos municipales, para considerar el desarrollo de este trabajo eh, que esté en manos, pues, de quienes hacemos el gobierno, de quienes estudiamos para esto y de quienes ejercemos el servicio público, ¿no? Entonces, en aras de buscar con una administración pública profesional, yo les digo a los chicos, pues, en los hospitales, ¿quién te atiende? Pues, un doctor, ¿no? ¿Para qué estudió? Pues, estudió medicina, ¿para qué? Para ser doctor. Es exactamente lo mismo lo que sucede en el caso de los gobiernos. Yo estoy convencida de eso, sigo por eso, como ustedes podrán observar, luchando, pensando y apostándole al ejercicio profesional, ¿no? Entonces, como parte de esto, por ejemplo, hace 4 años entraron 90 chicos a la licenciatura, van a egresar solo 20 de 90, digo, se quedaron 70 en el camino. Digo, yo voy llegando, tengo que ver en dónde están. Entonces entré, que algunos todavía andan por ahí, todavía estudiando, que se la han llevado tranquila, pero otros que se salieron porque no encuentran el aliciente, porque no encuentran que realmente van a trabajar para lo que están estudiando, ¿no? Que es además su vocación. Y me parece que la vocación del servidor público es igual que cualquier otra vocación de cualquier otra formación, seas médico, seas ingeniero, dentista, abogado, etcétera, ¿no? Entonces, es básicamente con lo que yo les vengo a platicar. Un poquito de mi historia, en mis investigaciones, de mis amores y mis frustraciones. Y muchas gracias. La que sigue, porque básicamente las referencias de algunos de los elementos puestos en esta presentación. La que sigue, y ahí está. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica, por compartirnos como dices tú, tus pasiones y tus experiencias que creo que nos dicen mucho de pues, este gran problema que tiene años y que siempre que hablamos de qué hacer en los gobiernos para que mejoren, decimos profesionalización y es lo que no se hace, porque pues es como algunos han dicho, es más un problema político de reparto de poder. Tenemos pocos minutos porque tenemos que acabar a las 7 en punto. Entonces vamos a juntar las preguntas que haya, si te parece bien, Angélica,
y Sí, para sí, que sí, las sin problema. contestes y ya Sí, poder terminar la sesión. Damos la palabra a nuestro querido colega Pepe Sosa. Muy buenas tardes. Muy brevemente, pues felicitar muy sentida y muy, diría que hasta románticamente a Angélica, porque la verdad, gracias a ella, vuelvo a tener fe en el servicio profesional de carrera, en la profesionalización. Yo, de hecho, a ver si nos podemos reunir, Angélica, yo he estado trabajando de unos meses para acá una queja porque, digamos, la pregunta que yo quiero hacerte es, pues sí, todas estas complejidades técnicas que nos planteas, toda esta experiencia que nos has mostrado es valiosísima y quizás poca gente como tú podría responder a la pregunta más allá de la racionalidad, más allá de la efectividad, y no quiero ser, digamos, no quiero que sea una pregunta que se parezca escéptica, pero de verdad, Angélica, hoy en día, ¿a quién le interesa la profesionalización? Porque pues, a nosotros los académicos sí nos interesa y todo, y está visto, pero estos ejemplos que nos muestra, sobre todo este caso del Congreso tan abigarrado, donde es la contradicción de la política absurda, ¿no? Yo te decía que a ver si nos podemos reunir porque a mí me parece que ya ni siquiera lo técnico justifica la profesionalización, porque yo estoy ahorita planteando una especie de querella académica, a ver si te contagia, Angélica. Hay una cosa que se llama el Servicio Fiscalizador de Carrera, que ya es una norma internacional, y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco simple y llanamente se resiste a ello. Y si hay un área que está especializada y que está técnicamente justificado que implante ese servicio, ni siquiera han querido actualizar en su ley, en su reglamento, que ya no se llama Servicio Civil de Carrera, sino se llama Servicio Fiscalizador de Carrera. Hay una enorme resistencia. Entonces, yo concluyo con esta especie de empatía, de reconocimiento enorme y de invitación a contagiarte, Angélica, de esta necesidad de que haya un servicio fiscalizador de carrera en la Auditoría Superior del Estado, pero preguntarte, ¿cómo le hacemos para que a más gente le interese la profesionalización? Porque yo creo que es un tema que tristemente los ciudadanos cada vez ven menos. Yo no sé si ahí los académicos tenemos una responsabilidad de seguir actualizando los argumentos, porque tus evidencias son contundentes, pero ¿cómo hacemos que tu sólido conocimiento producido se convierta en argumentos más convincentes? Porque está claro que hacer estudios y ser convincente como lo has sido tú, no ha sido suficiente para incidir, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pepe Sosa. Froilán, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Angélica. Yo recuerdo con mucho cariño hace 10, 11 años haberla conocido como estudiante de la licenciatura en Administración Gubernamental. Y un consejo que usted me dio en aquel entonces era, pues deja las prácticas o el servicio al final para si te quedas a chambear, ya no tengas bronca con los horarios. Y así fue y gracias a Dios. Ahí tuve la oportunidad de iniciarme en el sector público y bueno, ahora como académico he también tenido algunas experiencias precisamente con los jóvenes en esa licenciatura, ¿no? Yo pues también he tenido la oportunidad de darme cuenta tanto de primera mano en mi experiencia personal como con los y las estudiantes. Y yo sí veo un cambio significativo un poco, ¿no? Cuando yo era estudiante eran muy pocos los compañeros que ya trabajaban en el sector público y generalmente eran chavos que ya estaban por egresar. Y ahora como docente me he dado cuenta que muchos y muchas jóvenes ya están trabajando en el sector público, pero apenas están estudiando, ¿no? Entonces es un proceso raro, creo yo, de la profesionalización de la carrera, porque la norma diría, bueno, pues primero estudias y luego trabajas, ¿no? Pero como bien lo decía usted un poco en la presentación, pues se van formando en el campo de batalla, ¿no? Y bueno, pues mi pregunta precisamente va enfocada un poco hacia allá. Este, ahora sí que reconociendo toda esta labor, este trayecto académico que usted ha tenido a lo largo de este tiempo y ahora la oportunidad pues que tiene, ¿no? De estar precisamente ya en la coordinación de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, ya no es locales. Pero bueno, preguntar, ¿qué acciones se tienen planteadas desde la licenciatura para fortalecer estos mecanismos de vinculación laboral entre la licenciatura y el sector público, ¿no? Retomando como toda esta experiencia que ya tiene. Bueno, gracias, esa es la pregunta. Gracias, Froilán. Le damos la palabra a José Arturo, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, Felicitar a la doctora, excelente exposición, muy interesante los hallazgos, es muy importante difundirlos. Me queda una duda, ¿no será posible o necesario replantear los sistemas de control? ¿Y cómo es posible que con tantas contralorías institucionales, estatales, municipales sigan pasando estas irregularidades? ¿No será necesario rediseñar esas contralorías de tal manera que ejerzan esta función de manera independiente y que realmente tengan capacidad de vigilar, fiscalizar y sancionar? Porque estamos, me parece, en un círculo vicioso, generamos más y más y más burocracia que no tenemos resultados. Entonces creo que hay que sacar esa función de fiscalización en esos términos que usted plantea de los órganos, pasarlos a contralorías en donde incluso estén las universidades, la ciudadanía especializada, donde realmente hagan la función de evidenciar que sean como perros guardianes, que ladren, que griten cuando existen irregularidades para que se accione todo un mecanismo de control y de sanción. Muchas gracias y muchas felicidades. Un saludo, compañeras y compañeros. Muchas gracias, José Arturo. Tenemos aquí una pregunta de Facebook. No tengo el nombre de la persona que la hizo, si lo tienes, Fabi, por ahí. La pregunta es, ¿qué mecanismos y políticas se deben implementar para garantizar que las designaciones en las entidades públicas se realicen con base en méritos y competencias, evitando la asignación de puestos a familiares por influencias políticas o vínculos personales? Esa, no sé si alguien más tiene una pregunta, si no, esas serían, Angélica, perdón, pero tienes bien poquito tiempo para contestar. sí, claro que sí. Muchas gracias. Voy a hacerlo muy rápido y demás. Al doctor José Sousa le comento nada más que estoy totalmente de acuerdo con lo del servicio de fiscalización. El tema es que la auditoría es un organismo desconcentrado del Poder Legislativo. Entonces, los trabajadores de base de la auditoría responden al mismo sindicato del Poder Legislativo. Entonces, ellos son finalmente los que lo han estado atorando. Y pues lo voy a decir así, asociados con determinados diputados, ¿no? Por prebendas políticas. Por eso les decía que tenía que ver con un factor político. Entonces, es el mismo sindicato, son los mismos 2 sindicatos, y ellos son los que tienen, de cierta forma, capturado esta parte de detenida la propuesta de la puesta en marcha del servicio civil, porque implica para las 2 entidades, para el Poder Legislativo y para la Auditoría Superior como parte del cuerpo administrativo del Poder Legislativo. Entonces, aunque son órganos técnicos y aunque tienen, sobre todo la Auditoría Superior, toda una carrera técnica precisamente en el ejercicio de fiscalización, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues destrabar esa parte, exigir a los sindicatos y hacernos presentes con fuerza social y exigirles a nuestros diputados que, bueno, o sea, ¿cómo es posible que estén a expensas de un par de líderes sindicales o uno en particular, ¿no? Que es además el mayoritario. Eso es en el caso, y tendríamos que destrabarlo ahí, pues exigirle al gobernador e exigirles a los diputados de esta legislatura, sobre todo la mayoría que son ahorita, que son, por decirlo así, que son 2 fuerzas políticas importantes, pues bueno, exigirles a ellos, ¿no? La presidenta además actual del Congreso es politóloga y tiene un doctorado en administración pública, y ella sabe lo relevante del servicio profesional de carrera. Habría que exigirle a ella que se tome cartas en el asunto, ¿no? Que es Marta Arismendi, que además es mi colega, fue mi compañera y tenemos una buena relación. Y estoy segura, su doctorado es en administración pública. Entonces, creo que tendríamos que acercarnos a ese tipo de personas para empujar esto. Por otro lado, lo que me comentaba, nada más recuérdame, Froilán, ¿qué hacer con la licenciatura? Y más ahora que yo estoy encaminada en eso. Tenemos ya un proyecto de plan que la rectora me está avalando. Por cierto,
la diputada que en aquel tiempo presentó la iniciativa del servicio civil y que dijo ya no más, hasta aquí, que negoció y que se puso, que lo echó a andar e hizo que votaran, es justamente Mara Robles, que es además ahorita mi rectora en CUSEA. Entonces, ella es más que convencida en el servicio profesional de carrera. Entonces, en esa parte cuento con todo el respaldo. Yo estoy por llevar a cabo un ejercicio de vinculación con el gobierno, justamente para tener una mayor cantidad de instituciones y de programas de servicio social muy acorde a los lineamientos de la carrera y del servicio profesional, orientado al servicio profesional, y también en vinculación con prácticas profesionales, con la idea de abrirle los espacios a los chicos, ¿no? Entonces, y darle una muy buena revisada al al tema de la permanencia, para buscar que seamos más los profesionales los que estemos ocupando los puestos en el gobierno. Ahí hay un proyecto ya que tenemos encaminado y le vamos a dar un giro completo desde ya, desde la primera charla que tenemos de inicio con los estudiantes que recién llega primero, que es regresando de vacaciones entre el 7 y 8 de agosto por ahí. Y José Arturo, el, sí es replantear los sistemas de control. Yo creo que también tenemos un poco desperdiciada ciertas convocatorias donde nos invitan a los académicos y a la participación ciudadana, a la sociedad en general, que son las Contralorías Sociales. Ahorita está abierta la convocatoria de la Contraloría Social para intervenir proyectos, políticas públicas y ejercicios de gobierno. Y a mí me parece que son algunas chispas y algunos de los elementos. Por otra parte, conozco el proyecto que la Contralora está haciendo en relación a los temas de control interno. Y me parece que ahorita no se va a alcanzar a ver de manera inmediata los resultados con esta reingeniería que están haciendo con las Contralorías al interior de las entidades, pero que yo espero que empiecen a verse los resultados en un par de años. Espero que no se sature ahora que ya desaparecieron los institutos de transparencia y que también se suman a las contralorías estatales y demás como si no tuvieran trabajo. Espero nada más ahí ver cómo se va a manejar o cómo se va a convertir o hacia dónde se va a ir para poder hacer también esta distinción entre la Contraloría Social, entre los sistemas de control y los sistemas de sanción, junto con los elementos de transparencia y demás, cuando ya no tenemos estos órganos garantes. Entonces, habría que ver ahora cómo viene esta recomposición y en dónde se encuentran estas dos partes, tanto lo que tú decías como esta otra parte que de alguna manera abonaba o te permitía ser como un escudo, ¿no? Y en la última, ¿qué mecanismos para las designaciones de puestos y demás? Bueno, ya lo vimos, inclusive le pasó a la propia presidenta de la República, ¿no? En el Senado, donde le pusieron el alto y le dijeron que hasta el 2030 se podían candidatear otras personas que no fueran parientes, ¿no? Y los cotos estos, los Monreal, y demás, que son todas estas familias de políticos, ¿no? Donde descaradamente se hacen estas designaciones públicas, ¿no? ¿Qué hacer? Pues seguir impulsando los mecanismos o el ejercicio de implementación. Y si no se da el ejercicio de implementación del servicio civil de carrera, sí cuidar los perfiles, sí exigirle al gobierno la profesionalización de los servidores públicos, sí exigirles que estén mejores y mayormente capacitados para sus puestos y ser ciudadanos vigilantes. Yo digo que para que esto funcione es que necesitamos este ejercicio de cogobierno y de gobernanza. Miren, yo antes del estudio de INCO y de que hiciéramos todo este análisis para la propuesta de la reingeniería en el Congreso, sabía que el Congreso andaba mal. Digo, si te está diciendo que la nómina ya no te alcanza y todo lo demás, dices, algo está muy mal. Pero no me imaginé que tanto, hasta que te metes a las entrañas y empiezas a ver de dónde, y donde dices, y donde todos han sido culpables, ¿eh? O sea, porque se beneficiaron todos los grupos políticos.
O sea, no solamente los que han estado en el poder, sino los que no han estado en el poder, más los que no han estado en el poder negociaron las plazas para ellos o sus familiares o sus amigos o sus cercanos, ¿no? Entonces, ahora sí que como se dice coloquialmente y groseramente, me voy a permitir esa barbaridad que voy a decir, pero creo que no lo puedo escribir de otra manera, de que se sirvieron con la cuchara, pero con la cuchara grande, ¿no? Entonces, eh, creo que ejercicios de esta naturaleza y que hayan sido públicos y que estos documentos estén públicos, pues entonces le ponemos el balón a nosotros los académicos y la ciudad y a la ciudadanía, porque la información ahí está, los datos ahí están, y entonces pues es ponernos a trabajar en conjunto, ¿no? No, no sé si alguna otra cosita. Muy bien, pues falta mucho por hacer seguramente. Angie, pues como vemos también, eh, pues todo tiene que ver con la distribución del poder y por eso creo que el servicio profesional no avanza tanto porque es una cuestión de distribución del poder. Y efectivamente, como tú dices, por más técnicos, por más procedimientos, por más buenos diseños, pues siempre se atora en lo político, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Fue un gusto, de verdad aprendimos mucho hoy con Angélica y pues, no sé, por nuestra parte sería todo. No sé si Fabi quieres, creo que Angélica quería hacer un comercial, ¿no? Nada más comentarles que les voy a circular el acuerdo legislativo por si les interesa, donde viene un poco todo esto que les comenté. Ahí viene, vamos, que está documentado, ¿no? Entonces, Eso sería les muy bueno. comparto con muchísimo gusto el acuerdo legislativo, porque a mí me parece de los 3 ejemplos que les puse, el, el que sí derivó en un acuerdo legislativo, que ahí está. El otro caso, que es el del Instituto Electoral, bueno, lo hemos visto con las convocatorias, entiendo ya que hay 2 consejeros trabajando en ese tema, y, esperemos que también se vaya avanzando. Ahí, como llegaron 2 consejeros, sí académicos y sí con los perfiles profesionales, seguramente sí se va a hacer algo. Esperemos que sí, no sé, en estos días estaremos reuniéndonos con ellos para trabajar el tema. Ujú. Y creo que era lo del centro de acopio, Lo Angie, del centro también. de acopio me Ah, vas a decir. sí, el centro de acopio, hay un centro de acopio puesto en el CUSEA, aunque estemos entre comillas de vacaciones entrando, están las puertas, la puerta abierta y el guardia le dices, voy al centro de acopio que está allá afuera de rectoría y ahí afuera del auditorio central, eh, porque, bueno, tuvimos una cosa tremenda con las lluvias. Compañeros del centro universitario, de nosotros y de ciencias sociales, se vieron ampliamente perjudicados. Hay compañeros que perdieron todo, o sea, todo su homenaje de casa, carros, una cosa tremenda. Entonces, este, mm, es un tema acá en Jalisco, en la zona metropolitana, en el lado norte de Zapopan, donde tuvimos este tipo de temas y tenemos ahorita el centro de acopio, que también en dado caso lo voy a poner en el chat, si ustedes me lo permiten, para que tengan mayor información en relación a esto que estamos organizando en el CUSEA, acá en la Universidad de Guadalajara. Sería todo. Muy bien. Muchas gracias, Angie. Pues eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos el próximo mes, en agosto, y pues que tengan buena tarde y buenas vacaciones para los que estén de vacaciones o los que vayamos a salir próximamente. Muy Hasta bien. luego. Muchas Gracias por gracias. todo. Gracias, Buenas hasta luego. noches, hasta luego. Gracias. Gracias, Eva.